Buenos días, compañeros. Efectivamente, hoy en entrevista a Venevisión nos acompaña en estudio el doctor Leonardo Morales, exrector del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Muy buenos días, Ibrahim. Saludos a ti y a todos los benevidentes. El miércoles de la semana pasada, el Consejo Nacional Electoral postergó la fecha de las elecciones legislativas y regionales que estaban programadas en principio para el 27 de abril. Ahora se van a realizar el 25 de mayo. El rector del CNE, Elvis Amoroso, aseguró que esta decisión se debió a una conversación con los actores políticos del país para mejorar las condiciones electorales. En su opinión, el Consejo Nacional Electoral tenía la capacidad técnica para desarrollar un proceso en tan corto tiempo, solo en 3 meses, como se había anunciado en un principio. Sí, bueno, yo creo que el Consejo Nacional Electoral dispone de un personal, digamos, capacitado técnicamente, con ya una experiencia dilatada en materia de procesos electorales que les permite realizar y organizar un proceso electoral en corto tiempo. Pero su organización en corto tiempo no garantiza su calidad como proceso electoral, ¿no? Entonces yo creo que el Consejo Nacional Electoral lo que le ha ocurrido es que se percató que requiere un poco más de tiempo, lo ideal, así digamos el número, lo ideal en tiempo que se requiere para realizar un proceso electoral que cumpla con todos los estándares, digamos, que se exigen, es de más o menos 6 meses. Sí, el Consejo no tenía por qué apresurarse en hacer una elección, digamos, relancina, como había calificado esta, y anunciarla como lo anunció en la primera oportunidad. Incluso su posposición para el mes de mayo tampoco es una fecha, digamos, que garantice que todos los ítems, todas las acciones que están digamos, consagradas en el cronograma se cumplan debidamente. Yo creo que el Consejo ha podido disponer de mucho más tiempo de modo de garantizarle al país un cronograma, un proceso electoral que logre conquistar o captivar la confianza que se perdió luego del proceso electoral pasado. Yo no sé con quién se comunicó el presidente Amoroso para atender la solicitud de posposición del proceso electoral. En todo caso, bueno, que sirva esta posposición para que el Consejo pueda garantizarle al país un proceso electoral, digamos, adecuado, cónsono con la importancia que este proceso electoral tiene, que se está convocando para este año. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, de la LOPRE, establece que el cronograma electoral se tiene que publicar en Gaceta Electoral. Hasta la fecha esto no ha ocurrido con este proceso que está por desarrollarse. Sin embargo, se sabe que a través de grupos de WhatsApp se difundió un calendario y, según ese calendario, entre el 28 de enero y el 17 de febrero se han debido realizar 13 actividades de ese calendario. ¿Se sabe cuáles se han desarrollado? No, para nada, pero no, tú lo has dicho muy bien. Sí, el Consejo Nacional Electoral ha debido publicar el primer cronograma en Gaceta Electoral. Para eso se dispone la Gaceta Electoral o en la Gaceta Oficial. En todo caso, no se hizo, tampoco se ha hecho con este segundo cronograma que mueve los lapsos establecidos en el primer cronograma, digamos, anunciados por vías poco ortodoxas, pero bueno, pero anunciado, ¿no? Y sobre la cual las organizaciones políticas se han venido, digamos, moviendo en función de eso. Y bueno, ya hay algunas actividades como tú lo señalas muy bien. Es decir, el Consejo convocó a todos aquellos que quisieran constituir grupos electorales de cara al proceso electoral, digamos, que está planteado, para que hicieran su solicitud y cumplieran con los requisitos que exige la ley. Pero bueno, y hay otros digamos, otras actividades que se vienen desarrollando. Son muy importantes, Ibrahim, que el Consejo anuncie al país la batería de auditorías que deben hacerse al proceso electoral. Es decir, lo que garantiza, lo que puede producir confianza en los electores para el proceso electoral venidero es que las auditorías se realicen, que no queden como el 28 de abril, junio pasado, que queden en el tintero 2 auditorías, las auditorías posteriores que no se hicieron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es demasiado importante que el Consejo publique en Gaceta Electoral el cronograma electoral, le anuncie al país las actividades que se están desarrollando, las que se deben desarrollar, de manera tal que las organizaciones políticas estén digamos, prestas a participar en ese proceso. Por cierto, vale decir que no se le ha anunciado al país ni aparece en el cronograma
cronograma, yo no lo he visto, si tú esos cronogramas de WhatsApp has logrado determinarlo, bueno, ¿cuáles son las organizaciones políticas que van a participar en el proceso electoral? Ya están anunciados al país. Sabemos que están constituyendo un grupo de electores, pero las organizaciones políticas ya registradas ya están notificadas de su participación. Es una pregunta que todo el mundo se hace. Precisamente por eso le hacía la pregunta. ¿Esta falta de información tiene incidencia sobre el proceso electoral, sobre todo el desarrollo de este calendario? Pero claro, si un aspecto fundamental, lo señalábamos hace unos instantes, son las auditorías. Si tú tienes una organización política y no te han autorizado, no te han anunciado que vas a participar, ¿cómo participas en la auditoría? ¿Te van a convocar para las auditorías? ¿Estás invitado para esos procesos? Bueno, esos son incertidumbres que están puestas sobre la mesa que no ayudan a construir confianza, a generar la confianza necesaria en el proceso electoral. Y entonces el Consejo, que necesita en estos momentos, el Consejo y el país necesita confianza en que ese proceso va a ser transparente, que va a ser pulcro, que va a ser dirigido adecuadamente de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a lo que dictan las normas, tanto las leyes como la Constitución. Bueno, requieren que el Consejo se comunique con el país por los mecanismos que tiene. Es decir, ahí hay una falla extraordinaria muy importante que es absolutamente injustificable. Quien conoce al staff técnico y profesional del Consejo Nacional Electoral entiende que es imposible que pasen 7 meses sin que logren constituir la página web del CNE. Bueno, ¿dónde es que la gente va a conseguir la información si la página no existe? Si no publica en la Gaceta Electoral, ¿dónde está? En la Gaceta, sí, la Gaceta Electoral. ¿Cómo hacen los partidos, los dirigentes políticos para enterarse sobre las distintas actividades que están pendientes? Y en ese sentido de lo que usted señala, el rector del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez, anunció el pasado 13 de enero que en los próximos días se iba a restablecer, digamos, esta situación con la página web. Sin embargo, ha pasado más de un mes y hasta ahora no hay acceso. Bueno, sí, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Eso es una cosa absolutamente sencilla de resolver. Ha debido estar resuelto hace muchos meses atrás. El Consejo Nacional ofrece una información en su página web, u ofrecía en su página web, que son importantes, no solamente para los partidos políticos, Ibrahim, no solamente los partidos se nutren de la información que está en la página web, sino también el mundo académico que hace estudios sobre los procesos electorales. ¿Cómo se consigue una información electoral en este país ahora? O el ciudadano que se quiera inscribir en el registro electoral, por ejemplo. Así es, exactamente. ¿Se sabe si se abrió el registro electoral para este nuevo proceso? Bueno, sí, ya el Consejo anunció que lo abría, y también también los que se encargan de la expedición de la cédula de identidad anunció también, digamos, algunas jornadas importantes en esa materia, de manera pues que la gente tenga el instrumento indispensable para poder ejercer el voto. Pues. Usted señalaba que no se sabe cuáles son las organizaciones políticas que van a poder participar en esta elección. En ese mismo sentido, ¿cuáles son las garantías que tienen las organizaciones políticas de la oposición democrática de que van a poder participar con su tarjeta electoral? ¿Cuáles son los lapsos de impugnación de las tarjetas electorales? Bueno, ahí hay lo siguiente, ¿no? Si el Consejo Nacional Electoral tiene que anunciarle a las organizaciones políticas que están, digamos, validadas para participar en el proceso electoral. Eso debe hacerlo con prontitud, de manera tal de que aquel que se sienta afectado pueda recurrir la decisión del Consejo Nacional Electoral. Eso hasta ahora no se ha hecho. Yo me he informado por otros caminos, bueno, que algunas convocatorias se lo hacen a todos los partidos políticos que participaron en el proceso electoral pasado, pero bien sabemos que hay cambios en el camino que se pueden producir. Entonces lo que conviene en este caso, lo repito, es que el Consejo notifique formalmente, que anuncie a través de mecanismos oficiales cuáles son las organizaciones políticas que van a poder participar en este proceso electoral, y una vez resuelto lo que tiene que ver con los grupos electores, se lo anuncie también al país. Nosotros sabemos que el cronograma electoral debe desarrollarse, primero que es muy largo, ¿no? Y que debe desarrollarse en cierto orden. ¿Cómo se debería desarrollar idealmente a grandes rasgos para que los televidentes que nos están viendo a esta hora puedan entender cómo es el proceso? No, bueno, imposible que eso lo explique, porque eso son una cantidad de ítems, una sábana inmensa de actividades que van desde aquellas que tienen que ver con el registro electoral. El registro electoral está abierto, la gente se actualiza, ese registro electoral entonces llega al Consejo Nacional Electoral, se publica, hay un lapso de impugnación, de manera tal de que si un elector se inscribió
se actualizó sus datos, se movilizó de un estado a otro o es un nuevo elector, pueda entonces reclamar si no aparece en el registro electoral. Pero también está el tema de los partidos políticos, está también el tema de las postulaciones. Las postulaciones en este caso van a requerir o se ha establecido un número de más o menos 4 días para que todas las organizaciones políticas postulen para gobernadores, para consejos legislativos y para el Parlamento Nacional. Es un trabajo sumamente engorroso y complejo, no solamente para el Consejo Nacional Electoral, sino que también lo es para las organizaciones políticas. Entonces hay un lapso que tiene que ver con la participación de quién va a hacer la publicidad, cómo es la propaganda, hay que elaborar una serie de reglamentos. Sí, hay un conjunto de nuevo, hay que insistir en ello, Ibrahim, hay que insistir, y hay por lo menos 20 auditorías que deben realizarse. La Plataforma Unitaria Democrática pidió 4 condiciones para poder participar en este proceso electoral. Una de ellas es el inicio inmediato de una negociación transparente. ¿Cree usted que están dadas las condiciones en el país para una negociación con estas características? Me la responde, por favor, al regreso de la pausa. Nosotros debemos hacer un muy breve corte comercial. Al regreso de la pausa continuamos conversando con Leonardo Morales, exrector del Consejo Nacional Electoral. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de entrevista Venevisión, continuamos conversando con Leonardo Morales, exrector del Consejo Nacional Electoral. Antes de irnos a la pausa, se nos queda una pregunta. ¿Existen las condiciones actualmente en el contexto político nacional para una negociación inmediata y transparente con la oposición democrática? Bueno, que hay que definir bien exactamente de qué posición estamos hablando. Entiendo que lo que aparentemente señalaron que requerían del establecimiento de unos contactos con el gobierno, que ya lo tienen de hace rato, pero bueno, están diciendo que necesitan una relación con el gobierno para establecer unos acuerdos para poder participar en el proceso electoral. Bueno, ellos tienen que tienen que determinar qué cosa es lo que quieren negociar con el gobierno. No se sabe exactamente cuáles son las negociaciones que quieren entablar con el gobierno. En todo caso, el gobierno disfruta mucho negociando con ellos. Es decir, de verdad que sí. ¿Por qué no? Porque todas estas negociaciones que el gobierno adelanta con esa parte de la oposición, lo que llaman la plataforma unitaria, les garantiza generar las dificultades pertinentes a intereses del gobierno para que no se pongan de acuerdo. Ya sabemos cuál es el clima que se viene viviendo en ese sector de la oposición, que tiene que ver con la plataforma unitaria, y bueno, y el gobierno aprovechará esta circunstancia para generar la mayor cantidad de conflictos en el seno de ellos para que no se produzca ningún tipo de ¿Sí tiene usted información de que la plataforma unitaria democrática ha tenido acercamientos con el gobierno nacional en este sentido? Claro, y ya observamos cómo y hay algunas expresiones de algunos integrantes, connotados integrantes de ese sector, que han anunciado su participación en el proceso electoral. Es decir, no se han iniciado negociaciones públicas, pero ya han anunciado que van a participar en elecciones, como también conocemos de algunos otros dirigentes que están diciendo, bueno, si hay algunas condiciones que me permitan, nosotros participaríamos. De eso me enteré ayer a propósito de la presentación del libro La Rosa y la Hoz de Simón García, donde algunos estaban presentes, algunos integrantes de ese sector, y anunciaban que estaban explorando exactamente su participación en el proceso electoral. Oímos en voz de Enrique Capriles su decisión y su llamado a que el pueblo venezolano debe participar en el proceso electoral. Eso habla pues de cuál es el clima que se está viviendo en ese sector. Hay aparentemente, pero siempre lo hay, una suerte de rectificación respecto a la importancia que tienen los procesos electorales para Venezuela, para el país, para los ciudadanos, y se deslizan nuevamente hacia esa idea. Bienvenidas sean por lo demás. Enrique Capriles dijo la semana pasada que ya sabemos cuáles son las consecuencias de no participar. Dice que con la abstención nunca se ha llegado a ningún lugar. ¿A qué lugar se ha llegado con la participación? Bueno, fíjate tú, se ha llegado muy lejos.
¿no? Se ha llevado muy lejos. Con la participación electoral logramos en algún momento, en el 2015 tener las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Eso fue un avance importante. Pero antes también se había dado un salto importante en la presencia de la oposición en el Parlamento Nacional. No se ha logrado más por la ausencia de electores, porque se ha convocado a la abstención. El proceso electoral de 28 de julio, que para muchos fue insatisfactorio, no produjo el resultado que se quería, lo que querían algunos, ¿no? Yo lo he dicho y hace poco lo puse en una de las redes sociales. Mientras más adversas sean las condiciones electorales, con más razón hay que participar en el proceso electoral. La obligación de los demócratas es hacer que las formas democráticas se cumplan o se intenten cumplir. En la medida en la cual todos nosotros participemos reiteradamente en los procesos electorales, tengamos la sensación, los que participan, como candidatos y aquellos que participan como electores que ganaron, la debilidad del gobierno, de quienes detentan el poder, se irá aumentando de manera significativa hasta que se produzca lo que todo el mundo desea, lo que es un cambio pacífico, en transición, no violento, ¿no? Concertado con quienes detentan el poder. Pero es la obligación de los dirigentes políticos hablar con los electores, hablar con la gente sobre por qué es importante participar en las elecciones, por qué es importante, digamos, cualquiera podrá decir, pero bueno, eso es más o menos complicado. Bueno, sí, pero hay que exigirle al gobierno, por de pronto, entre las condiciones que yo pondría para discutir con el gobierno sobre este proceso electoral, bueno, vale, suspendamos cualquier tipo de inhabilitación política por capricho de alguna organización o del gobierno. ¿Cuáles son los escenarios que se le presentan al país en caso de que la mayoría decida abstenerse? Bueno, la misma la misma circunstancia que ocurrió en el 2005, por ejemplo. En el 2005 la oposición decidió abstenerse, le entregó en bandeja de plata al gobierno la Asamblea Nacional, bueno, y el gobierno desde la Asamblea Nacional, sin ningún tipo de impedimento, construyó toda un conjunto de leyes que le permitió, digamos, mantenerse en el poder como hasta ahora. En el 2018 pudo haber, digamos, cambiado las cosas con el candidato presidencial y optó por abstenerse. Es decir, la abstención no le ha dado ningún resultado. La participación lo ha ido acercando al poder, a la posibilidad de un cambio político importantísimo para el país, y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Hay que tratar de que la gente entienda que, bueno, algunos tendrán que decir, no, nos hemos equivocado durante mucho tiempo. Es decir, yo lo pensaba esta mañana cuando venía para acá. Estas cosas, negociaciones que el gobierno, que enuncia la oposición, al gobierno le interesan mucho. Si nosotros decíamos cuando estábamos muchachos que íbamos a competir con alguien, esa es la sopita de fulano de tal. Para el gobierno, esa oposición que se comporta de esa manera tan errática y de manera sistemática, es una sopita. Porque siempre le gana. El gobernador de Zulia, Manuel Rosales, en función de este próximo evento electoral, también se pronunció y dijo que había que defender las condiciones electorales, que eso había que, claro, digamos, planteárselo al gobierno nacional y a la institución, al Consejo Nacional Electoral. ¿Es posible que la oposición pueda defender esas condiciones electorales? ¿Tienen el suficiente, digamos, poder de negociación? Las negociaciones siempre son posibles. Tú tienes que exigir un conjunto de condiciones. No siempre la vas a lograr todas, pero tú tienes que ir empujando cada vez más a aquellos a que te entreguen condiciones electorales. Yo, por ejemplo, ya dije la inhabilitación. Yo digo, por ejemplo, luego de los resultados del 28 pasado, de las elecciones pasadas, que es importante que nosotros saquemos ya digamos, de la jerga electoral, eso de que los resultados son ¿cómo se llama esto? Irreversibles, resultados irreversibles. Nosotros no tenemos por qué esperar resultados irreversibles. Ya lo estamos viendo como en otros países, con una tecnología electoral mucho más débil que la nuestra, la otra es muy fuerte, muy robusta. Bueno, los resultados se están dando cada 5 minutos y no pasa nada. Lo acabamos de ver en la República del Ecuador. La Novoa y la señora Luisa González. Bueno, ¿cuál es la diferencia de votos entre uno y otro? Estamos a las puertas. Menos de un punto. Bueno, y no pasó nada, y la gente quedó satisfecha con los resultados, nadie objetó los resultados. ¿Por qué es que tenemos que esperar las 11, las 12 de la noche para decir que hay una tendencia irreversible? Y eso hay que acabarlo. Hay que exigirle al Consejo Nacional, que tiene la plataforma electoral y tecnológica
necesarias para poder ofrecerle a los venezolanos unos resultados que vayan saliendo como van saliendo de las mesas, sin tener que esperar altas horas de la noche. Para este año están convocados y programados varios procesos electorales, las elecciones regionales, locales, las legislativas que son tan importantes y por supuesto la reforma constitucional planteada por el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted cree que los venezolanos de a pie, el ciudadano común, entienda la dimensión de lo que está pasando? Bueno, es obligación de la oposición, es obligación de la dirigencia política explicarle a los venezolanos qué es lo que está pasando en el país. Ya conversamos, por cierto, sobre los temas electorales. Tenemos unas elecciones que están convocadas, que son Parlamento Nacional, Parlamento Regional y gobernadores. Quedan pendientes concejales y alcaldes. Y además, tú bien lo colocas también en el menú, está el tema de la reforma electoral o la enmienda electoral que convoca el gobierno. Pero yo creo que es bien importante que los sectores democráticos del país salgan a la calle a verse a los ojos con los venezolanos para explicarle de qué se trata. Porque eso de reformar la Constitución, de hacerle una enmienda a la Constitución, no son cosas menores y requieren del mayor consenso posible. Y van a ser 80 artículos. Bueno, dicen más o menos 80 artículos, con lo cual tampoco es un maquillaje que se le pretende hacer a la Constitución. Entonces hay que explicarle a la gente, hay que explicarle al venezolano, usted tiene que saber que si se pretende cambiar la estructura de poder del país, tiene que ser a través de una constituyente y no de un referendo cualquiera. Es decir, eso exige un acuerdo muy grande entre venezolanos. Si ese acuerdo no se concita entre todos, entre aquellos rojitos, rosados, azules más claros y otros más oscuros, si no se produce un acuerdo, aquí vamos a hacer un desastre absoluto. Es decir, yo creo que el país está en condiciones bien complejas, bien complicadas, como para que ahora se ofrezca al país como solución una reforma que no tenga consenso o que no concite el acuerdo de la mayoría de los venezolanos. Muy brevemente, porque ya casi se nos acabó el tiempo, ¿cuál debería ser el proceso para esta reforma? Se le tiene que preguntar primero a los ciudadanos si quieren reforma y luego votarse, artículo por artículo. ¿Cuál sería el proceso? La Constitución establece constituyente, establece una enmienda y establece unas reformas electorales, ¿no? Entonces, eso va a depender de qué es lo que quiera exactamente en este caso, quien aparece como convocante de este proceso es el presidente, que está también consagrado en la Constitución. Bueno, muy bien, pero lo que no ha señalado claramente el presidente o el gobierno es qué tipo de reforma quiere hacer. ¿Es una enmienda, es una reforma o qué cosa es? Entonces, mientras no tengamos conocimiento de qué es lo que exactamente quiere hacer, no podemos dar mayor opinión sobre el particular. Simplemente se señala una reforma constitucional de cerca de 80 artículos. ¿A qué artículo te refieres? Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, doctor Morales. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes por la invitación. Leonardo Morales, exrector del Consejo Nacional Electoral. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión. Que tengan un buen inicio de semana.